nosotros recordando cuál es el motivo de esta semana. No son las vacaciones, no somos nosotros, es Cristo. Y para empezar, vamos a tener un tiempo de reflexión. El día de hoy, en este Jueves Santo, recordamos la institución de la Santa Cena de nuestro Señor. Y vamos a reflexionar esto en esta noche. Perdón, gracias. Nuestra reflexión del día de hoy se basa en el texto de 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Leamos todos juntos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Oremos, iglesia. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú permites que lleguemos en esta noche, estemos en comunión unos a otros para poder aprender y conocer más de tus bondades y de tus bendiciones a la luz de tu palabra, a la luz de tu ley. Te damos gracias, Señor, porque no somos nosotros los que hemos llegado aquí, es tu Espíritu quien nos trae en este lugar, Señor. Ayúdanos a que tu palabra sea la que guíe nuestros corazones. Ayúdanos a que tu palabra sea la que siga mostrándonos cuál es tu buena y agradable voluntad. Ayúdanos a que tu Espíritu abra nuestro entendimiento para poder aplicarlo día a día en nuestra vida. Gracias, Señor mío. Guíanos a lo largo de esta noche en el nombre de nuestro Hijo, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. ¿En algún momento has querido cambiar algo en tu vida, pero simplemente no lo logras? ¿Te ha pasado esto? Tal vez has deseado ser una persona más despreocupada, más disciplinada, más enfocada, más tranquila o más despreocupado, pero simplemente no lo logras. Incluso puede ser que hayas intentado cambiar algunas cosas que tú consideras que son malas de ti, que no te gustaría admitir, como la lujuria, la avaricia, algún vicio que hay en tu vida que te avergüenza, pero simplemente no lo logras. Y lamentablemente la manera en cómo se nos ha enseñado que podemos cambiar todas estas cosas es muy engañosa y lamentablemente muy superficial. Por ejemplo, Paul Tripp y Timothy Lane, en su libro ¿Cómo cambia la gente?, en este libro ellos comentan que una forma engañosa en cómo se nos ha dicho que debemos de cambiar es que si las circunstancias cambian, tú puedes cambiar. Es decir, que si tú tuvieras más dinero, tal vez, y lo dices así, lo anhelas así, si yo tuviera más dinero, estaría más tranquilo, sería más tranquilo. Si yo consiguiera y obtuviera el amor, sería más feliz. Si yo tuviera, o si mis hijos cambiaran, si mi esposa cambiara, si cambiara de trabajo, si cambiara ese jefe de mi trabajo, yo sería más feliz, yo sería diferente. En resumen, si cambian las circunstancias, cambio yo. Pero otra manera engañosa de ver esto es que podemos reducir un cambio verdadero a solamente la conducta. Si yo soy un esposo más amable con mi esposa, seré diferente. Si yo soy una persona más, dejo de ser controladora, si tan solo dejar ese vicio, sería diferente. Cuando crea más en mí mismo, es ahí cuando viene el cambio. Nuevamente, pensamos que el cambio viene de nosotros o que podemos hacerlo de forma simplemente superficial, que es la conducta. Ahora, ¿esto es así? ¿Se puede cambiar de esa manera? ¿Las circunstancias pueden hacernos cambiar?
cambiar nuestra mala conducta a una buena conducta, ¿esa es la verdadera solución? Nuestra predicación tiene por título Vida Nueva. Vida nueva. Cuando la Biblia habla de un cambio verdadero, no se refiere a las circunstancias solamente, o no se refiere a solamente la conducta también. La Biblia habla de que tenemos que ser no solo diferentes, sino nuevas personas. Personas totalmente nuevas. Y hoy vamos a ver cómo, a la luz de la Santa Cena instituida por nuestro Señor Jesucristo, que vamos a celebrar también en un momento, nos apunta a cómo en Jesús podemos cambiar. Nos apunta a cómo en Jesús hay una nueva vida. Pero ¿cómo logramos esta nueva vida? La pregunta que vamos a contestar es: ¿cómo la institución de la cena nos habla de una nueva vida? Y lo vamos a ver a través de 2 puntos. Primero, la institución nos habla de que el problema de raíz, el problema es nuestro pecado. Y segundo, que también la institución nos habla de la respuesta, la solución que ha provisto Dios, y es el sacrificio por el pecado. Veamos el primer punto, el problema del pecado. Antes me gustaría hacer rápidamente explicar el contexto de esta carta a los Corintios, ¿sí? Los habitantes de Corinto, esta era una ciudad con una gran diversidad de culturas. ¿Por qué? Porque la ciudad de Corinto era un centro mercantil. Venían muchas personas de varias naciones, de varios lugares, de varias culturas. Y esto podría ser una ventaja para Corinto, ¿no? Porque la mayoría de las personas que venían de estos lugares conformaban la iglesia de Corinto. Y podría ser una ventaja porque había una riqueza cultural. Imagínate la riqueza cultural que había ahí en los Corintios. Pero también puede ser una gran dificultad, porque entre más diversidad de pensamiento, ¿qué va a pasar? Más ideas van a chocar, ¿verdad? Sin embargo, Pablo va a anunciar y va a animar a que haya paz, haya unidad, porque la iglesia estaba pasando por problemas muy difíciles en cuanto a la unidad. Lo vemos en Corintios 1:10, dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Entonces había dificultades de unidad, pero también el contexto de este pasaje que acabamos de leer está en un contexto de inmoralidad sexual. Hay un hombre que, ahí va a mencionar Pablo en el capítulo 5, hay un hombre que está teniendo relaciones con la esposa de su padre. Y todos lo saben y nadie hace nada. Dicen del versículo 1 y 2 del capítulo 5: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Qué difícil, ¿no? Qué difícil lo que está pasando con los corintios. Y cualquiera de nosotros pensaría y diría: pues esta iglesia no tiene remedio, ¿verdad? ¿Y si mejor hacemos otra? No tiene remedio, vamos a cerrarla y mejor vamos a hacer otra iglesia, porque no hay solución para esto. Pero Pablo va a decir que sí la hay. Y a partir de una ilustración relacionada con la Pascua, es como nos va a mostrar que el verdadero problema y también la verdadera solución está en Cristo para la iglesia. Primera de Corintios 5, versículo 7, lo acabamos de leer, dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. ¿Qué significa esto? Pablo quiere que dejen de comer levadura, así como lo hacen ciertas personas que dejan de comer gluten, que sean levadura free, ¿no? Ellos, ¿está diciendo esto Pablo? Pues no, para nada, ¿no? Lo que está diciendo Pablo, y es lo que está mostrándonos Pablo, es una referencia hacia la celebración de los panes sin levadura,
que aún en día siguen practicando los judíos, ¿sí? Ellos lo siguen haciendo y esta celebración les recuerda cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y ahora eran libres. Y antes de salir les da la siguiente instrucción. Moisés les dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ese día ustedes les dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Entonces, el pan sin levadura, ¿qué significa? Significa la entrada a una nueva vida, libres de la esclavitud del pecado. Eso es lo que simboliza esta celebración. Eso es lo que significa la Pascua, la libertad del pecado. Y eso es lo que también, en conexión con la Santa Cena, hoy en día también significa. Recordamos, cada vez que la tomamos, recordamos que el problema es el pecado en nosotros, es la levadura del pecado en nosotros, ¿sí? Que tú y yo no podemos cambiar por nuestras fuerzas porque está en nosotros. Entonces, un verdadero cambio va más allá de tus circunstancias. Un verdadero cambio va más allá también de tu mente, va más allá de un cambio de conducta, va más allá de una superación personal, de un esfuerzo personal. Si no entiendes que para cambiar tienes que reconocer que la raíz es que eres pecador, nunca lo vas a hacer. Que eres esclavo del pecado. Porque tú y yo podemos cambiar por fuera. Podemos cambiar, y si no vemos que la raíz es el pecado que está dentro de nosotros, vamos a seguir siendo la misma masa llena de levadura de pecado. Recientemente, en el grupo de consejería que estamos teniendo, algunos de los que estamos aquí, estábamos viendo una consejería donde acude un hombre que es diagnosticado con trastorno bipolar. Los que están aquí y van a la clase se acordarán, ¿verdad? Y este hombre es bastante chistoso, ¿verdad? Primero está chistoso, pero también este hombre llega a este lugar porque en un inicio él decía que no entendía por qué de pronto estaba muy tranquilo, estaba así en paz, en tranquilidad, y de pronto alguien le hablaba y se ponía enojado, furioso, y hasta aventaba cosas, pateaba cosas y se enojaba bastante con todos. E incluso llegó a aventar un celular a su esposa y la lastimó. Y al ir con un psiquiatra, después de contestar unos test y después de unos momentos, le dijeron: tú tienes trastorno de bipolaridad. Y le recetaron medicamentos. Tómate esto y vamos a ver qué pasa. ¿Qué creen que pasó con este hombre? Pues empeoró. Y dice que le estaban diagnosticando que debía de tomar y debía de aumentársele más la dosis, porque no había progreso. Y cuando este hombre llega con el consejero, le dice: mire, ¿sabe qué? Yo no espero nada de usted ni de mí. No hay esperanza para mí. La verdad, yo vine aquí a la fuerza, no sé qué hago aquí. No hay solución para mí. Pero fue interesante ver cómo el consejero lo va guiando a la luz de la Biblia, a la luz de su problema, le va mostrando la Biblia y le va mostrando que más allá de su conducta, más allá de un trastorno, el verdadero problema era él. Y es impactante ver cómo de decir: yo no sé qué tengo, no sé qué me pasa, no sé qué voy a hacer. Él llega y después dice: soy yo el problema. Yo soy pecador. Ya no le echaba culpa a nadie más, decía: yo soy pecador, yo soy el que estoy mal. Por eso Pablo
usa con toda intención esta ilustración de la masa y la levadura. Porque cuando tú y yo nos enfocamos mucho en nuestro pecado y nos enfocamos en nuestro pecado, se infla nuestro pecado y se infla más y más y más y más. Crece más y más nuestro pecado como la masa. Paul Tripp decía lo siguiente con respecto al pecado: el pecado hace que nos enfoquemos obsesivamente en cómo nos sentimos, en el porqué de cómo nos sentimos y en qué creemos que necesitamos para cambiar la forma en que nos sentimos. El pecado hace que todos nos olvidemos de Dios y eso nos lleva a ser adictos al mundo creado. Vivimos como adictos desesperados, centrados en nosotros mismos, infelices, exigentes y desilusionados. Entonces, el problema soy yo. Es el pecado. Y este también se puede manifestar de muchas maneras. ¿Cómo se manifestaba en la iglesia de Corinto? ¿Cómo crecía? ¿Cómo leudaba esa masa en la iglesia de Corinto? Con libertinaje. Ya lo decíamos, esta iglesia veía el pecado sexual de su hermano y se enorgullecían, ¿sí? No decían nada. Y Pablo les dice: hacen mal. Versículo 6 dice: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Pablo dice: detrás de esta levadura que crece más y más de forma desenfrenada, hay orgullo. El libertino, el que peca de forma desenfrenada, detrás hay orgullo en su corazón. ¿Por qué? Hay un sentimiento de decir: yo no estoy mal, yo vivo como quiero, nadie tiene derecho a mí a decirme lo que tengo que hacer. Yo vivo mi vida como yo quiera. Y cuidado, porque ese es el principio para que la levadura crezca. Y crezca de forma desenfrenada. Y obviamente así nunca va a haber un cambio. Pablo dice: una de dos: o reconoces que el pecado está ahí en tu vida, o te enorgulleces de él y sigues pecando más y cada vez más y más y más. ¿Sí? Nunca va a haber un cambio. El que está contento con su carácter tóxico, el que está contento con sus vicios, con su vida que lo destruye, nunca va a cambiar si no reconoce que el problema está ahí dentro de él. Entonces, detrás del libertinaje, ¿qué hay? Hay orgullo, les dice Pablo. Pero también hay otras maneras en cómo crece y leuda también la masa que está dentro de nosotros, ¿sí? Y es el otro extremo del libertinaje. ¿Cuál es? El legalismo. Este es el otro extremo donde las reglas, las leyes dejan de lado el amor. Gálatas 5, versículo 1 y versículo 5: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Pablo nuevamente retoma esta ilustración de la levadura, vean, la retoma y dice que ahora la está aplicando a la iglesia de los Gálatas, donde algunos de los miembros, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban diciendo? Algunos de estos miembros decían: sí, cree en Jesús, pero no es suficiente. Lo que tienes que hacer es también cumplir las leyes ceremoniales, cumplir los ritos judíos, y solo así podemos ser aceptados por Dios. Y Pablo a esto le llama esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué le llama esclavitud? Porque dice que cuando tú pones como base eso, es como si te pusieras un collar en el cuello y estuvieras así amarrado, estuvieras esclavo a ese pecado también de orgullo. Es como si Jesús viniera con un hombre que esté encerrado en la cárcel y le abre la reja, y ese hombre después la cierra y dice: no, yo aquí con mis leyes, yo aquí con mis cosas, yo aquí con mis reglas.
no son tan diferentes el que su masa leuda de manera desenfrenada y el que su masa leuda en legalismo. No son tan diferentes, ambos son orgullosos. Ambos son orgullosos. Tanto el libertino como el legalista tiene un problema con la levadura de su pecado. Nuevamente, ambos son orgullosos y de ambos también, ¿qué necesitan? Un cambio de vida. Un cambio de vida. En una ocasión mencioné las palabras de Tim Keller y en otra predicación que también evocaban algo parecido. Tim Keller decía: ¿puede usted rebelarse contra Dios y alejarse de Él, ya sea al transgredir sus mandatos o al cumplirlos diligentemente? Por lo tanto, usted puede evitar a Jesús como Salvador al cumplir todas las leyes morales. Si lo hace así, entonces tiene derechos. Dios le debe oraciones respondidas, una buena vida y un pasaje al cielo cuando muera. De modo que no necesita de un Salvador que lo perdone por gracia, pues usted es su propio Salvador. Por nuestro pecado, al querer cambiar por nuestras fuerzas, ¿qué pasa? Vamos de legalismo a libertinaje, de libertinaje a legalismo. Nuestros esfuerzos son inútiles al querer cambiar. Si quieres quitarte tú por ti mismo la masa que leuda dentro de ti, es inútil, no puedes. ¿Cómo podemos entonces quitarla? Tú no puedes. Necesitas un Salvador que te cambie. Y ese Salvador es Cristo. Y Él quita la levadura de esta manera. Punto 2, el sacrificio por el pecado. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Pablo ahora va a hablar del Cordero. Y esta es una referencia a la fiesta de Pascua, donde los judíos también sacrificaban a un cordero puro, un cordero santo, un cordero sin defecto, sin mancha. Deuteronomio 17:1 dice: no sacrificarás al Señor tu Dios ninguna oveja ni buey que tenga algún defecto o imperfección, pues eso es abominable para el Señor tu Dios. Dios le pide al pueblo un animal sin defecto porque Dios es santo. Dios es santo y Dios es puro. Si algo contaminado entrara en contacto con el Dios santo, lo elimina. Es como el fuego, debido a la santidad de Dios, es como el fuego cuando entra en contacto con todas las cosas alrededor, las quema. Es como el cloro. Cuando entra en contacto con las bacterias, las limpia. Es como el alcohol. Cuando entra en contacto con una herida, la limpia y la purifica. Así es la santidad de Dios. Es puro, es santo, es sin mancha. Y cada vez que el sacerdote se acercaba delante de Dios, en la presencia de Dios, y sacrificaba un cordero puro y sin mancha, ¿qué pasaba? El pueblo era perdonado de sus pecados. Eran perdonados. Habían sido purificados. Sin embargo, este ritual del cordero apunta a algo aún más grande. Porque Pablo no les dice: bueno, ante su libertinaje, pues preparen un cordero, sacrifíquenlo, entréguenselo al Señor y Él los va a perdonar y ustedes pueden cambiar. Les dice eso: hagan un esfuerzo moral, entreguen un sacrificio con todo su esfuerzo para que yo pueda cambiarlos y puedan expiarse. ¿Así lo hace? ¿Así les dice Pablo? No. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Dios? Él baja con nosotros. Jesús baja en el día de la celebración de los panes sin levadura y dice que está comiendo con sus discípulos en una noche como esta. Baja con ellos, toma el pan sin levadura y lo corta. Lucas 22:19 dice: también tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Es Dios quien se entrega. Es Dios quien nos da vida. Él es el pan de vida. Él es el que nos reanima.
Y cuando ahora tú y yo nos reunimos en la cena del Señor, no solo recordamos que somos pecadores, viles, indignos, sino que también Cristo nos ha librado de la levadura, porque Él es el Cordero inmolado, Él es el Cordero sacrificial, y no son nuestros esfuerzos quienes nos cambian, no, es Cristo que con sus esfuerzos nos transforma. Ya ha sido sacrificado el Cordero. Y esto lo afirma y lo confirma Juan. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Juan el Bautista anunciaba que iba a venir un Salvador, un Mesías, para poder cambiar todas las cosas, transformar el mundo y transformarnos a ti y a mí. Y dice que cuando estaba por ahí caminando, vio a Jesús a lo lejos. Y es cuando él dice: ha llegado el momento. Aquí tienen, iglesia, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí viene nuestra salvación. Es el único que nos puede cambiar. Es el único que puede dar solución a la levadura de nosotros. Ahí viene, es el Cordero de Dios, el Cordero definitivo, la verdadera solución para nuestro pecado. Y Cristo fue ese sacrificio perfecto, puro, sin mancha, santo, 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 para la salvación de nuestros pecados. ¿Y Pablo qué dice? Él ya ha sido sacrificado. ¿Sí? Él ya ha sido sacrificado, ha quitado la levadura de nuestras vidas de forma definitiva. Él ya lo ha hecho. No hay algo que tengas que hacer para cambiarte a ti. El cambio ya es una realidad en ti. No hay algo que tú tengas que hacer para vivir de forma diferente. Ya lo puedes hacer ahora. Alégrate, vive como lo que ya eres. Vivan de acuerdo al precioso sacrificio del Cordero de Dios. Ya lo somos, iglesia. Ya lo somos. No busques en ningún lado, en ningún otro lugar, en ningún otro espacio. Ya lo somos. Al creer, poner nuestra confianza en Él, arrepentirnos y seguirle. Ese es el Evangelio. En una ocasión, recuerdo que en un campamento, yo tenía más o menos 10 años, y en ese campamento estábamos viendo una lección parecida. No recuerdo qué texto de la Biblia era, no me acuerdo para nada, no me acuerdo qué texto era, pero algo se me quedó ahí muy grabado. Y me acuerdo que el maestro que estaba dando la lección decía: la ley dice que tenemos que entregar un cordero, sacrificar un cordero para el perdón de nuestros pecados. Y cuando dijo eso, llegó un hombre con una soguita y un borreguito amarrado, ¿no? Y ya lo iba trayendo, y cuando los niños vieron que venía la ovejita, estaba muy bonita, estaba bien pachoncita, estaba muy blanquita, y ya lo traía, y todos los niños gritaron: no, la ovejita, no la hagan nada. Y todos estaban como muy tristes, muy impactados de que iba a haber un sacrificio. Y cuando todos pensamos que ya iba a morir, todos: la ovejita. El maestro dijo: tranquilos, niños, Cristo es el Cordero que ha pagado nuestros pecados. Es Cristo quien ha entregado su vida por el perdón de nuestros pecados. No vamos a matar la ovejita, porque ya Cristo ha sido el Cordero definitivo. Y en ese momento los niños estuvieron más tranquilos, dijeron: ay, y empezaron a estar más felices, más contentos, más alegres. Es verdad, Jesús ha sido nuestro sustituto. Él ha cambiado nuestras vidas, y esa noticia sigue cambiando las vidas de toda la humanidad hasta el día de hoy. Es la mejor noticia que esos niños escucharon, y es la mejor noticia que seguimos escuchando tú y yo hasta el día de hoy. El Cordero inmolado ha muerto por nuestros pecados. Iglesia, Cordero de Dios, amigos, en Cristo está el verdadero cambio.
Esta es la verdadera solución para nuestro corazón legalista o nuestro corazón libertino, nuestro corazón desenfrenado. No tienes que hacer nada para cambiar. Cristo ya lo hizo en la cruz. Cristo ya lo hizo. Y ahora que tú y yo vamos a tomar la Santa Cena, piensa un poco esto. Quiero que pienses esto. Eres la persona más pecadora que existe. Piensa esto. Eres más pecador, eres más destructivo, en tu corazón está la levadura, eres más impuro de lo que piensas. Pero al mismo tiempo piensa esto en la cena del Señor. Eres el más amado, el más puro, el más obediente, porque Cristo lo ha ganado por ti. Eres perdonado, eres más amado de lo que jamás hayas imaginado por la gracia en Cristo Jesús. El pecado ya no tiene poder en ti. Y celebremos como dice el apóstol Pablo en el versículo 8. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es sinceridad y la verdad. Nuestra Pascua hoy es la cena del Señor. Confía en que Él ha quitado la levadura de tu vida. Confía en Él, arrepiéntete y vive como lo que ya eres. Pan sin levadura a causa del Cordero. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque quitas el peso de nuestro cambio y pones la gracia, el descanso del Cordero de Dios que quita nuestro pecado para salvación. Gracias, Señor, porque quitas el peso de pensar que está en nosotros el verdadero cambio y nos das la Santa Cena para recordarnos que no podemos, pero que tú sí puedes. Gracias, Señor, porque tú nos has amado a pesar de lo impuros, a pesar de lo imperfectos, a pesar de lo pecadores que somos. Gracias, Señor, porque tú eres santo, 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 puro, puro, perfecto, sin mancha. Y en ti ahora lo somos así, santos, puros, sin mancha. Gracias, Padre, porque has sacrificado el Cordero para hacer ahora panes sin levadura, para tu gloria, para tu honra, no para nosotros, sino para ti. Ayúdanos a seguir confiando en estas verdades. Ayúdanos a descansar en estas verdades para seguir recordando lo grande que eres. En Jesús.